en el laboratorio porque aquí tenemos el ejemplo de hipersensibilidad tipo 2. Y lo que hacemos nosotros en el laboratorio es brindar las herramientas para poder detectar esta patología. La patología no sucede en la señora, en la mamá, puede suceder en el bebé y hay momentos en que puede ser todavía tiempo de salvarlo, de detectarlo, ¿ok? Entonces, esta enfermedad de nombre súper largo y que también puede conocerse como eritroblastosis fetal es cuando una mamá tiene el grupo RH negativo, más bien no tiene antígeno D. Si les parece que estoy demasiado repetitiva, me brinco y me paso. O sea, yo lo que estoy haciendo es tratar de ahorrarles un poquito y pues que repasemos esto que se va a ver el lunes en el seminario. Si la señora está embarazada, pero ya contiene circulantes, anticuerpos IgG en contra del grupo de los eritrocitos de su bebé, entonces sus anticuerpos al atravesar placenta van a perjudicar a ese bebé. Las manifestaciones en el bebé, repito, la patología no es para la señora, van a poder ser anemia severa, ictericia, hepato y esplenomegalias, petequias, hemorragias y sobre todo un aumento en la bilirrubina. Van a ser niñitos que si nacen, vamos a decir, con el peso adecuado y en el momento que debían nacer, van a tener ictericia, van a estar muy amarillitos. Para determinar esta situación, tenemos dos pruebas. La directa de Coombs, que se realiza con la sangre del bebé para saber si sus glóbulos rojos ya tienen pegado los anticuerpos IgG de la mamá, específicos a el antígeno D. Pero como a veces es muy difícil obtener la sangre del bebé, sobre todo cuando todavía no ha nacido, también a la mamá, al suero de la mamá, le podemos buscar con glóbulos rojos humanos o positivo, que pueden ser de uno mismo. Vamos a buscar si estos eritrocitos que sirven de testigo, de herramienta, si se pueden sensibilizar con el suero de la mamá, es decir, que los anticuerpos IgG anti-D estén presentes en el suero de la señora. Repito, este es un repaso. Si ustedes consideran que aquí necesitan aclaraciones, aclaramos. O sea, estoy dispuesta a que esto les sirva para el repaso que necesitamos para nuestro último examen de laboratorio. Entonces, la prueba directa, recuerden, siempre es con glóbulos rojos del niño, pero a veces lo necesitamos saber antes de que nazca, entonces esta prueba no se puede hacer. Si ya disponemos de los glóbulos rojos del niño, lo que necesitamos es ver si ya están sensibilizados con anticuerpo materno, ¿ok? Para lo cual simplemente vamos a adicionar un suero, que aquí está representado como anticuerpos de color amarillo, y eso nos va a revelar, dado que es una antigama globulina humana comercial que se puede obtener también de conejos, eso nos va a dar una aglutinación y de una manera muy rápida, en un minuto podemos nosotros tener la evidencia de que esos eritrocitos ya estaban sensibilizados con anticuerpos específicos de la mamá. Hasta aquí hay preguntas. Siempre damos la prueba directa primero porque es la más sencilla. A los eritros nada más le agregamos el suero de Coombs. Y la prueba indirecta
va a ser cuando no tenemos los eritrocitos del bebé, pero sí tenemos el suero de la mamá, aunque siga con el embarazo. La pregunta es, ¿la señora está produciendo anticuerpos IgG anti-D? ¿Qué hacemos? Pues meter unos eritrocitos que sabemos que son RH positivos, es decir, que ahí está el antígeno D, acuérdense que es una proteína. Entonces, lo dejamos incubar rapidito, le ponemos suero de Coombs para revelar la aglutinación. Y en el cuadro de la derecha, los anticuerpos de color verde representan el suero de Coombs, que me va a ayudar a aglutinar a los eritrocitos que previamente estuvieron sensibilizados de manera, vamos a decir, natural, anticuerpos que pasaron placenta y que se pegaron a los glóbulos rojos del bebé, y estos, aunque no sean glóbulos rojos del bebé, ¿por qué? Porque estamos en una prueba indirecta, lo que estamos determinando son estos anticuerpos azules que podrían ser específicos para el antígeno D. Hasta aquí, jóvenes, si tienen alguna pregunta, con todo gusto terminan las pruebas de Coombs. Entonces, sí, adelante. A ver, aquí está otra vez. Síguele. Pones el suero de la mamá, anticuerpos verdes. ¿En dónde lo pones? Enfrente de humanos que tú sepas que son de una persona o RH positiva, que pueden ser a lo mejor tuyos. Ajá. Esos glóbulos rojos, que los vas a conseguir en el momento, los pones a reaccionar con el suero problema. Es una señora que está embarazada, no es su primer embarazo, pero ella es RH negativa. ¿Hasta ahí vamos bien? Por supuesto, eso es por definición. Todos los que decimos que son RH positivos, significa que el antígeno D mayúscula está presente, expresado como una proteína. Haz de cuenta que en este primer cuadrito que tenemos a la izquierda, tenemos 4 antígenos D de color gris, ¿ok? En la realidad, en la clase pasada vimos que a veces tenemos como 800,000 moléculas, no son 4, ¿verdad? O sea, cada eritrocito puede tener varias. Estas son proteínas. ¿Vamos bien? Cualquiera de nosotros que somos RH positivo, lo que quiere decir eso es que tenemos un chorro de estas moléculas llamadas D en la membrana de nuestros glóbulos rojos. Entonces es por definición. Si tú consigues unos glóbulos rojos D positivo o RH positivo, que es idéntico, para usarlos, para incubar el suero de una señora, que es tu suero problema, le dejas ahí una pequeña incubación de unos 15 minutitos. No vas a ver nada, pero estás dando la oportunidad a que esos glóbulos rojos se recubran con el anticuerpo específico. ¿Vamos bien? ¿Quién eres? Perfecto, Mayrani. Vamos bien hasta aquí. Si esos se sensibilizan, no vamos a ver nada, porque estos son unos anticuerpos que algunas veces han llamado, desde mediados del siglo pasado, los han llamado incompletos, simplemente porque no nos dan una aglutinación clara, grande a la primera. Por eso es necesario agregar el suero de Coombs, para propiciar la aglutinación. El suero de Coombs no es más que un
anticuerpo que se utiliza para aumentar la lectura, la probabilidad y aclarar la posible aglutinación positiva. Entonces, aquí en este cuadrito de la derecha, estamos viendo lo que hace el suero de Coombs. Puentear entre los anticuerpos que ya están pegados en un eritrocito y en otro. ¿De acuerdo? Eso hace el suero de Coombs. Pero el suero de Coombs, que también se usa en la prueba directa, también hace lo mismo. Es decir, los eritrocitos del bebé ya estaban sensibilizados de manera natural. Acuérdense que es por la transferencia pasiva de inmunidad. Esos eritrocitos se sensibilizan con el anticuerpo de la mamá. Esa sangre del bebé solita no aglutina. Le tenemos que agregar el suero de Coombs para propiciar esa aglutinación. ¿Quedó claro, Mayrani? No, con toditito el gusto de México, de verdad, se los dedico en especial. Entonces, aquí abajo que les pongo, que si los glóbulos rojos O positivo, ¿y por qué los escogemos O cero? Para que no interfieran los grupos AB del sistema B0. No queremos que interfieran los AB con lo que estamos determinando aquí, pero lo único que nos interesa es que esos eritros expresen el RH positivo, sea el antígeno D. Recuerden que es una proteína. Entonces, si estos eritrocitos de laboratorio que acabamos de conseguir, los estamos lavando, los estamos ajustando a una cierta concentración no muy concentrados, vamos a dar chance a que se sensibilicen, es decir, que se les pegue el anticuerpo si es que está presente el anticuerpo. ¿Qué pasa si la señora madre no tiene esos anticuerpos? Pues esos eritros se van a quedar solitos, ¿verdad? Si los eritrocitos se quedaron solitos, cuando agregamos el suero de Coombs, ¿qué va a pasar? Pues no va a haber ninguna aglutinación, porque el suero de Coombs puentea entre las IgGs pegadas. ¿Está claro? Entonces, recuerden, siempre damos primero la prueba directa, porque nada más requiere agregar suero de Coombs, pero las dos pruebas vienen resultando lo mismo. Las dos van a detectar si unos eritrocitos estaban sensibilizados, ya sean los de bebé, de manera directa, o unos que tú conseguiste en el laboratorio y los preincubaste con los anticuerpos de la mamá. Todas las mamás o todas las no mamás tenemos anticuerpos, pero no necesariamente son anti-D, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, me daría una prueba de aglutinación negativa. Sí se tienen que aprender, muy importante, ¿qué quiere decir suero de Coombs? Antigama globulina humana y se puede comprar. ¿Ok? ¿Alguien más tiene preguntas antes de pasar a pruebas cruzadas? Bueno, en nuestro grupo, en nuestra sección no tuvimos a ninguna persona RH negativa. Entonces, eso quiere decir que no tenemos mujeres que pudieran tener este problema si cuando se embaracen, su esposo es RH positivo y su bebé también. Es un problema solamente de las mujeres que se embarazan por segunda o tercera o cuarta vez y que son RH negativas, ¿ok? Las pruebas cruzadas. Aquí lo que nos tenemos que aprender es que nada más hay dos. Una se llama mayor y quiere decir que los eritrocitos que se van a poner a reaccionar son del donador y el suero es del receptor. Y la prueba menor, que también la pueden poner con una M
minúscula que va a ser al revés. Lo que es del donador va a ser el suero y lo que es del receptor van a ser los glóbulos rojos. Esto no lo hicimos, pero si, por ejemplo, una persona se sangraba, no nada más con la lanceta, sino en un tubito, una persona se sangraba y a esa sangre se le obtenía su suero y por otro lado también se tenían glóbulos rojos, pues vamos a tener tanto suero como células rojas de esa persona. Y otra persona, a lo mejor de otra mesa, hacía lo mismo. Entonces, tenemos que tener tanto suero como células rojas de cada uno. ¿A quién le vamos a llamar donador y a quién le vamos a llamar receptor? Bueno, si lo hacíamos en el laboratorio, pues le podíamos llamar a quien quisiéramos, ¿no? Pero vamos a imaginar que donador quiere decir que esa persona está regalando sangre para que se le transfiera o transfunda a un receptor. El receptor es la persona que va a recibir la sangre. En el laboratorio hubiera sido hipotético, porque además no íbamos a transfundir nada de sangre, nada más íbamos a hacer la pura prueba, ¿verdad? Pero imagínense que están arriba del cerro, imagínense que están en un, no sé, en un caserío, en una población agrícola, en un lugar muy rupestre, en donde a lo mejor ni siquiera hay un pequeño centro de salud y alguien se accidenta y empieza a perder mucha sangre. Alguien a lo mejor cultivando o por algún accidente, una caída, pierde mucha sangre. Esa persona a lo mejor va a necesitar rápidamente, lo más rápidamente, ¿quién le va a donar sangre? No podemos, no tenemos los anticuerpos necesarios para tipificar. ¿Qué hacemos? Hacemos unas pruebas cruzadas para saber si su amigo, compadre que está ahí y que está dispuesto a donar, de verdad es compatible. Las pruebas cruzadas lo que buscan es la compatibilidad entre donador y receptor. ¿Ok? Entonces, la prueba mayor tiene que dar negativa. Si la prueba mayor da negativa, perfecto, compadre, gracias por tu sangre y entonces podemos hacer una transfusión sanguínea. Claro que con todas las medidas de esterilidad y de higiene para profilaxis, ¿verdad? Pero si la prueba mayor, donde nada más puse tantitos eritrocitos del donador en un tubito y le puse suero del receptor en esa misma mezcla, eso me da positivo, entonces cero, claro que no es posible la donación, la transfusión. Prueba mayor positiva, aglutinación positiva, quiere decir incompatibilidad, quiere decir no debo realizar la transfusión, ¿ok? Y si también puedo hacer la prueba menor y esa prueba menor me da positiva, pero la mayor me dio negativa, no importa, la aplico, lo puedo aplicar. Entonces, la que me va a impedir o a permitir va a ser la prueba mayor. Si tengo aglutinación, no debo hacer esa transfusión. Entonces, la prueba menor, ¿qué quiere decir? Que el donador sí le puede, aunque haya dado aglutinación, sí le puede transfundir, pero la prueba mayor tuvo que haber dado negativa. Vamos a poner un ejemplo, ¿les parece? Vamos a suponer que el donador, si ustedes tienen un papel, un lápiz, escríbanlo aunque sea, no sé, en un pedacito de hoja, y les recomiendo que hagan un par de ejercicios y imagínense que su donador es una persona A positiva
y su receptor es una persona O positiva. A todos les vamos a dejar el RH positivo para no meter complicaciones. Ajá. Y contéstenme, ¿voy a poder realizar esa transfusión? Donador A positivo, receptor 0 positivo. ¿La prueba cruzada mayor me va a dar positiva la aglutinación, sí o no? Sí, daría positivo. ¿Quién dice que no? Ahora ya se dieron cuenta que ya no se acuerdan por qué sí daría o por qué no daría, ¿verdad? Pues ahí tienen. Una sangre A positiva, ¿qué cosa tiene en sus eritrocitos? El antígeno A, también llamado aglutinógeno A. ¿Pero con quién va a aglutinar? Pues solamente con anticuerpos anti-A. Y si en el suero del receptor hay anticuerpos anti-A, entonces esta prueba mayor me va a dar aglutinación, ¿sí o no? En este suero del receptor, que dijimos que es un O positivo, ¿hay anticuerpos anti-A, sí o no? Sí. Sí. Claro que sí, ¿ok? Entonces, por favor, ¿cómo se dice? Rectifiquen o repasen o insistan en una persona O positivo, ¿cuáles anticuerpos existen en su suero? Anti-A y anti-B. Entonces, la persona es O positiva, que quiere decir que no tiene ni el antígeno A ni el antígeno B en sus eritros, pero sí tiene los anticuerpos anti-A y anti-B en su suero. Si la prueba mayor entonces me da positiva, porque aglutinan esos eritrocitos del donador con ese suero del receptor, ¿eso qué me está indicando? Que no debo de hacer esa transfusión. ¿Queda claro? Ahora, ¿pregunta? ¿Es pregunta? ¿O sí quedó claro? Si nos vamos al lado menor, al lado de la prueba menor, si el donador, que ya dijimos que es A positivo, ajá, tomamos su suero, ¿qué hay en el suero de una persona que es A positiva? ¿Hay anticuerpos primero, sí o no? Sí. ¿Anti qué? Anti-B. Anti-B, claro que sí, por favor, con toda la seguridad. Una persona que es A positiva tiene en su suero anticuerpos anti-B. Entonces, en este suero del donador hay anticuerpos anti-B, ¿sí o no? ¿Qué otros anticuerpos hay? Ahorita los demás son irrelevantes, ¿ok? Pero estamos usando los eritrocitos del receptor. Los eritrocitos del receptor dijimos que era un O positivo. Ese suero va a aglutinar a esos eritrocitos. Si es un anti-A, el anticuerpo del suero del donador va a aglutinar a los eritrocitos del receptor que son O positivo. No. Claro que no, claro que no, ok. Pero esta prueba pierde validez en el momento en que la prueba mayor me dio aglutinación. Entonces yo lo que les recomiendo es hagan mezclas imaginarias. Por supuesto, si mi donador y mi receptor son O positivo, los dos, y yo ya desde endenantísimos ya lo sabía, pues estas pruebas yo ya no las tengo que hacer, obvio.
Esto sucede cuando no conozco los grupos sanguíneos de dos personas que están al mismo tiempo en un trance, en un problema de este tipo, ¿ok? Entonces, también dijimos cuáles eran los donadores universales y los... Profesor, sí, dime. ¿para qué se hace la prueba menor si es muy fácil de descartar? O sea, ya sea positiva o negativa. A ver, otra vez, ¿para qué se hace qué? La prueba menor, o sea, porque si la mayor aglutina, pues ya no se hace la transferencia, ¿no? La transfusión. Ajá, Entonces, todo depende de la mayor. ¿Para qué se hace la menor? pues porque ya tienes los reactivos. La prueba menor te va a decir si es necesario procurar eliminar el plasma y transfundir solamente los eritrocitos. Cuando se hace una transfusión, siempre es preferible transfundir únicamente eritrocitos y eliminar el plasma, que es donde pueden venir anticuerpos que causen aglutinación interna. Pero tienes toda la razón. ¿Para qué se hace? Pues a lo mejor ya la haces cuando ya hiciste la mayor, nada más porque tienes los reactivos. La menor también te da una cierta información, pero la única que nos interesa es la mayor. Se hace porque ya tienes con qué y porque no te cuesta ningún trabajo y porque te da información adicional, ¿ok? Esas pruebas, las cruzadas, se hacen cuando no conocemos los grupos sanguíneos de las personas en esta situación. Pero también hablábamos de lo que son los donadores universales, a quién le llaman. Fíjense cómo se las puse entre comillas, porque donador universal es una palabra como muy presuntuosa, muy categoriza, así como que no hay ninguna objeción. En realidad es un donador universal entre comillas. En principio no me da problema, pero sí me puede dar problema. Entonces aquí tenemos cuando las personas son grupo sanguíneo cero, ¿a quién le pueden donar? A todos, al cero, al B y a la B. Ajá. Pero ellos no pueden recibir sangre más que de otros que sean cero. Y estos motivos, estas razones tienen que ver con la presencia de los anticuerpos que se llaman isohemaglutininas. Ajá. Cada uno de nosotros en nuestro suero traemos isohemaglutininas. Y si somos cero positivo, traemos de las dos isohemaglutininas, es decir, anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B. Entonces, podemos en un momento dado con esos anticuerpos tener algunas reacciones indeseables. Entonces, en este cuadrito se corrobora que si soy de grupo sanguíneo A, solamente le puedo donar a los que también tengan el grupo sanguíneo A, aunque sean AB, pero no puedo recibir de una B. O sea, no puedo que me dé un B o que me dé una B, no puedo, porque va a tener anticuerpos anti-A y es mi grupo sanguíneo, ¿ok? Entonces, aquí está la tablita para corroborar de quién sí puedo recibir, ajá, y a quién le puedo donar. Si soy AB, le puedo donar solamente, ajá, a los AB, pero en un momento dado no puedo, sí necesito conocer los grupos sanguíneos para poder recibir sangre. También le llaman el receptor universal. El AB puede recibir sangre de quien sea, del A, del B, del cero. El más fácil para poder hacer una donación es el cero, pero la verdad es que a veces pues no se tienen para escoger, dependiendo del hospital, ¿verdad? No todos los hospitales tienen banco de sangre. Entonces, para ustedes es muy importante si el día de mañana trabajan en un banco de sangre, que además es un área muy sencilla, muy atractiva, muy bonita. Además de los grupos sanguíneos
OAB, tenemos también el factor RH, que significa que tenemos el antígeno D sobre nuestros eritrocitos o que tenemos ausencia de este antígeno D sobre nuestros eritrocitos. Una persona RH negativa le puede donar a quien quiera, pensando nada más en el factor RH, pero necesitamos siempre tomar en cuenta también el grupo sanguíneo del sistema AB0. ¿Hasta aquí hay preguntas? Bueno, y estas son las pruebas mayor y menor que se hacen y cómo también en un momento dado utilizamos la albúmina. Ajá. Entonces, yo no quiero que ustedes nada más aprendan cosas para su examen o se aprendan una respuesta rápida y el día de mañana ya se les olvidó porque pues nomás era para pasar. No, quiero que tengan la lógica de pensar para qué se hace cada prueba y que les sirva para el día de mañana por si ustedes trabajan en un banco de sangre, ¿ok? Entonces, la albúmina nos va a proporcionar un medio que nos va a facilitar la aglutinación cuando hay anticuerpos, aunque sean muy diluidos. Y esto debe de ser un testigo que podamos utilizar para poder cerciorarnos que antes de reportar un resultado, yo estoy segura de que mi aglutinación es real. Ajá, no voy a reportar algo porque, ay, pues yo le vi ahí como grumitos, yo creo que sí es positiva. No. Estas son las pruebas que requieren mayor ética, ajá, en el reporte, implican que tengo la seguridad y que lo tuve que comprobar mucho antes de poder adicionar. Entonces, estas son las pruebas mayor y prueba menor. Con salina siempre utilizamos un aproximado de eritrocitos al 5%, o sea, ya también el ojo clínico se nos tiene que ir desarrollando y ya tenemos que saber qué densidad de sangre más o menos representa el 5%, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que tengo 5 más o menos de paquete de eritrocitos con respecto a 95 tantos de líquido, ¿ok? Que puede ser solución salina, ¿ok? Entonces, bueno, estas pruebas nos van a indicar, y aquí ya se los dejo por escrito, vean ustedes, un donador bien sonriente. La prueba mayor positiva indica que no puedes transferir la sangre completa. En un momento dado, me refiero a los eritrocitos, porque aquí tenemos anticuerpos en el receptor. Entonces, el receptor que va a recibir esos eritrocitos lo va a estar esperando con los anticuerpos para aglutinarlo. Entonces, la transfusión no se debe realizar. Y la prueba menor indica que no se debe de transferir, pero el plasma, ¿ok? Entonces, arriba son los eritrocitos y en la menor es el plasma, por lo cual